Hola, qué gusto me da saludarlos. Bienvenido al canal Inteligencia Espiritual. Hoy seguimos haciendo un acercamiento al tema de la inteligencia espiritual. Hoy terminamos el tema del Espíritu Santo en su segunda parte y los invitamos a que se queden hasta el final porque voy a empezar a dar un testimonio para la honra y gloria del Señor. Vamos a recordar que en la cápsula anterior dijimos que la inteligencia espiritual se manifiesta en el juicio para manejar la sabiduría de Dios, para adquirir un conocimiento pleno, tener una mente renovada y un corazón dispuesto para cumplir la voluntad de Dios, para apartarnos del mal y agradarlo. También dijimos que la sabiduría de Dios es multiforme, se manifiesta de tres formas básicas: saber la palabra de Dios, saber hacer la voluntad divina y saber ser como Jesús. Y en la medida en que estas tres formas en que se manifiesta la sabiduría se integren en nuestra mente, alineada a la mente de Cristo y morando dentro de nosotros el Espíritu Santo, pues ya están creadas las condiciones para el desarrollo de la inteligencia espiritual. Fíjense que esta concepción que expreso en el libro de Inteligencia Espiritual está basada, por supuesto, en la palabra de Dios, tiene una fundamentación bíblica, sobre todo en la concepción de Pablo en sus cartas, y sobre todo quiero hacer notar esta en Colosenses 1, del 9 al 14. Pablo estaba preso y escribe esta carta expresando una preocupación y una necesidad de corregir falsas enseñanzas que se habían introducido, que se habían filtrado en la iglesia de Colosas. Entonces vamos a leer brevemente estos versículos para que ustedes puedan distinguir cómo la concepción que manejo en el libro de Inteligencia Espiritual está basada en la palabra de Dios. Dice así: por lo cual nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Las letras en negritas están marcadas por mí, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nótese hasta aquí cómo es importante para el desarrollo de la inteligencia espiritual estar lleno del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios y del conocimiento de la voluntad de Dios, que siempre va a ser buena, agradable y perfecta, para llevar frutos de toda buena obra, saber andar en sus caminos de santidad y cumplir su voluntad. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Quiere decir que la inteligencia espiritual nos permite andar en caminos de santidad, porque hemos salido del reino de las tinieblas para entrar al reino de la luz, o sea, nos hemos trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces es importante esta fundamentación. En todo el libro se va a encontrar constantemente que hemos retomado toda esa concepción de Pablo acerca de la inteligencia espiritual. De esta manera, hoy, igual que Pablo lo hizo en su tiempo, también estamos diciendo qué importante es y qué necesaria es la inteligencia espiritual, porque en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, en el vórtice de una crisis global, se incrementa la aparición también de falsos maestros que toman la palabra de Dios para interpretarla y adulterarla, para prostituir la palabra de Dios. Aparecen discursos teñidos de una modernidad aparente que sitúa la prosperidad material por encima de la prosperidad y el desarrollo espiritual dentro del cristianismo. Entonces tenemos que tener suficiente inteligencia y discernimiento para detectar estas falsas doctrinas, porque tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios, que dice: más bien busquen primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Quiere decir que la inteligencia espiritual es importante porque nos permite tener juicio para manejar la sabiduría de Dios. Nos permite cumplir la voluntad de Dios, porque la vida cristiana es un constante tomar decisiones para cumplir la voluntad de Dios, para agradar al Señor, pero también para discernir los tiempos en que estamos viviendo. El discernimiento de los tiempos es muy importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos momentos de crisis? Que algunas iglesias están cerradas o bastantes iglesias están cerradas, pero la iglesia no es una construcción, no es una casa, no es un lugar cualquiera. La iglesia somos tú y yo, que tenemos que tener discernimiento. ¿Qué quiere el Señor que hagamos en estos tiempos para cumplir su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta?
Por eso es que vamos a explicar que todos los hijos de Dios, una vez que somos sellados por el Espíritu Santo, que somos una nueva criatura, tenemos la asignación de proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz y de llevar al evangelio a toda criatura y a todas las naciones. Y para eso, Dios nos ha equipado a través del Espíritu Santo con un regalo inmerecido que son los dones, ¿verdad? Entonces, esos dones nos capacitan para cumplir la voluntad de Dios. Y fíjense qué interesante esto que viene en Primera de Pedro. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. O sea, vemos que Pedro nos está llamando a ser fieles administradores de la gracia multiforme de Dios. O sea, ¿qué estamos haciendo en estos tiempos de pandemia, donde la situación nos ha llevado a que tenemos que utilizar diferentes medios para hacer llegar la palabra de Dios, como la tecnología? Las formas de evangelización pueden variar a través de la tecnología, pero seguimos sirviendo a Dios, seguimos alabando al Señor. Y entonces la pregunta que queda para todos nosotros, me incluyo también, es: ¿somos fieles administradores de la gracia multiforme de Dios? Tenemos esa responsabilidad de servirlo y de utilizar los dones para el servicio de los demás, para la edificación finalmente del cuerpo de Cristo. Y vamos a recordar que en la cápsula anterior habíamos hablado de las funciones del Espíritu Santo, y una función muy importante era que nos reviste de poder. Y ahora estamos complementando de que ese poder está dado también por la presencia del Espíritu Santo y por el regalo que nos hace el Espíritu Santo con los dones. Y por eso es importante lo que dice 1 Corintios 12, del 4 al 7. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Entonces es importante para el desarrollo de la inteligencia espiritual, de todos esos dones, que hay varios dones: discernimiento, el don de milagro, de sanación, la fe como don, la profecía. Pero vamos a referirnos brevemente al discernimiento como don del Espíritu Santo, porque es muy importante para el desarrollo de la inteligencia espiritual, el discernimiento como don. Y una de las definiciones más simples de discernimiento es la capacidad para diferenciar la verdad del error, el bien del mal. La definición bíblica está relacionada con la capacidad que nos da el Espíritu Santo de percibir la vida espiritual a través de las revelaciones de Dios. Por eso discernir, que procede del griego diacrino, significa separar, hacer diferencias entre una cosa y otra, distinguir, tener entendimiento y hacer la diferencia. Por eso habíamos dicho que es tan importante para discernir las exigencias de los tiempos de hoy, para discernir la sana doctrina de la doctrina falsa, ¿verdad? Pero este discernimiento se basa también en la percepción espiritual, que es que nuestros sentidos están afinados para captar las señales espirituales. No es la percepción normal que habla la psicología, que es una percepción para conocer los estímulos del medio externo, del medio ambiente. No, es la percepción espiritual, es aquel afinamiento de nuestros sentidos espirituales para captar las señales de Dios. Y, por ejemplo, se habla de oído espiritual, de vista espiritual y hasta de olfato, porque captamos la fragancia del conocimiento también de Dios. Entonces es importante tomar en cuenta estos versículos para fundamentar un poco bíblicamente el discernimiento como don del Espíritu Santo. Y es que en 1 Corintios 2:14 se dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. O sea que lo espiritual se discierne espiritualmente. Por eso el discernimiento es un don del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, como regalo del Espíritu Santo. Y por otro lado, lo que dice Hebreos 5, del 13 al 14, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho,
En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Nótese que en algún momento todos somos inexpertos, en algún momento todos somos como niños que no sabemos discernir bien ni interpretar la palabra de Dios. Pero en la medida en que vamos teniendo una comunión con el Espíritu Santo y nuestro espíritu se nutre del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, entonces comenzamos a tener madurez espiritual, comenzamos a tener inteligencia espiritual y discernimiento, y en la medida en que no solamente sepamos la palabra para acumularla fríamente, sino atesorarla en nuestra mente y nuestro corazón y nos comience a guiar y la aplicamos en nuestra vida práctica, pues entonces alcanzamos mayor discernimiento y mayor desarrollo de la inteligencia espiritual. O sea que resumiendo, la inteligencia espiritual nos provee del juicio para manejar la sabiduría de Dios, nos permite cumplir la voluntad de Dios y tomar decisiones para apartarnos del mal camino e ir por senderos de santidad, y discernimientos de los tiempos en que estamos viviendo. Y yo les voy a invitar ahora a que escuchen un testimonio un poco que ilustra todo esto que hemos hablado, pero ya en la vida práctica. Y les voy a leer un testimonio que aparece en este libro que se llama El Supremo Llamamiento de Dios en Cristo. Fue el primer libro que yo escribí. Se hicieron 2 impresiones de este libro, El Supremo Llamamiento de Dios en Cristo. Se hizo 2 impresiones en formato duro, en papel, pero hoy también está esta edición que la ven en carátula azul, en formato digital, se encuentra en Amazon para la disposición de ustedes también. Entonces me permito leer lo que viene en el libro, y dice que antes de publicar este libro tuve una revelación del Espíritu Santo. Lleva el libro a la cárcel acompañada de tu pastor. Sentí miedo, sentí mucho miedo. Pensé que no había entendido bien y le comenté a mi hija que tenía que orar para tener dirección del Espíritu Santo. Con actitud reverente, que equivale a sentir un profundo amor y temor a Dios, me sentí preparada para recibir la guía del Espíritu Santo. No estaba equivocada. El Espíritu Santo me ratificaba que era cierto. Yo tenía que llevar el libro a la cárcel acompañada de la Biblia, para que todos supieran que el libro es una guía para profundizar en el estudio de la palabra. Empecé a estudiar sobre los ministerios carcelarios y la psicología de los presos. Mi espíritu se inquietaba cada vez más, sintiendo una necesidad de cumplir la voluntad y propósito del Señor. Busqué versículos relacionados con el tema y me impactó el Salmo 102. Miró el Señor desde su altísimo santuario, contempló la tierra desde el cielo, para oír los lamentos de los cautivos y liberar a los condenados a muerte. Repetí este versículo de día y de noche. Este y otros versículos de la Biblia me ministraban y aumentaban la necesidad de cumplir el propósito. Comenté esta situación con el pastor Belisario y recibí su apoyo y comprensión, pero la gestión requería tiempo. He comprobado y vivido la vida de oración y he recibido respuestas a mis oraciones con bastante inmediatez. Sentía la necesidad intensa de entrar al penal y el Espíritu Santo me ministró, llevándome a la palabra de Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Mateo 7, del 7 al 8. Aparecieron en 15 días los contactos de las 2 personas que atendían el ministerio carcelario y los registré en mi teléfono. Pero cuando me dispuse a llamarlos en la tarde de aquel mismo día, mi hija se accidentó y no pude hablar con ellos. En la siguiente madrugada, a las 4 de la mañana, me levanté a orar y ¡qué sorpresa! Un contacto de la cárcel de mujeres me pasó por WhatsApp un corazón. Le respondí inmediatamente comentándole la situación y a esa hora su respuesta textual fue: aquí estamos para cuando usted quiera y pueda ir y ser de bendición para los penales del Estado. Lo que parecía complicado se volvió fácil, porque cuando Dios abre puertas, nadie ni nada puede cerrarlas. Y eso nos posibilita estar en un estado de gracia
y que todo obre a nuestro favor para cumplir los propósitos del Señor. Lo que fue revelado entonces ya había sido manifestado, el propósito empieza a dar frutos. El 15 de febrero concurrimos a la cárcel los pastores Martín, Jessica, Belisario e Irma. Fuimos a la cárcel, llevamos el libro, llevamos Biblias, igual cantidad de libros que Biblia, y pasteles para convivir. Más de 100 mujeres que habían sido trasladadas de penal y despojadas de sus Biblias nos esperaban en 2 grupos. Habían esperado mucho tiempo por nosotros. El Señor había oído su gemir y ya se estaba consumando el hecho. Hubo liberación, sanación, conversión y presenté el libro obedeciendo al mandato de Dios. Qué hermoso regalo le estaba haciendo el Señor a esas mujeres que habían clamado a Él. Era un abrazo lleno de su amor diciéndoles, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Sentimos estremecer los muros de la cárcel de mujeres, donde hubo un mover del Espíritu de Dios. En mi mente y corazón sentí que ya todas las mujeres que vimos habían roto sus cadenas para liberarse y renacer en Cristo. Percibí que esos corazones de piedra ahora eran sensibles. Percibí los ecos de las voces de ellas en nuestra despedida, de agradecimiento, pidiendo oración y que regresáramos pronto. Sentimos los abrazos de ellas llenos del amor del Señor. Conocimos a cristianos llenos de fe y sirviendo al Señor con amor. Realizamos 3 visitas a la cárcel. Esta experiencia fue para mí excepcional. Esta experiencia cambió mi vida porque empecé a cambiar la percepción que yo tengo de las demás personas y empecé también a tener una clara comprensión de lo que significa servir a Dios. Y por eso yo hoy te invito a que miremos a las personas con los ojos de Jesús. Recordemos que Jesús vio una mujer que no pecaría más cuando los demás vieron una adúltera, a una prostituta. Jesús vio a un hombre que tenía vista cuando los demás vieron a un ciego. Jesús vio a discípulos cuando los demás vieron a un ladrón, a un recaudador de impuestos, a un simple pecador o a un asesino. Jesús vio a una mujer ofreciendo un sacrificio voluntario cuando los demás vieron a una mujer derrochadora que desperdiciaba su caro perfume. Jesús nos ama. No nos podemos sentir avergonzados por nuestros pecados. Él murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, por la redención de nuestros pecados. Solo tenemos que creer y arrepentirnos, porque Jesús es nuestra esperanza. Muchas gracias. Será hasta la próxima vez. Bendiciones de lo alto.